Gracias, Padre Lauren. Gracias, Katy. Gracias a todos y cada uno de los que se han unido a esta sala en toda América Latina y en todas las partes del mundo, como nos hacía ya la indicación a través de la oración. Hoy vamos a tratar otro de los personajes importantes de la Biblia que se enfrentan al imperio. Permítanme compartir la pantalla, por favor. Bien. Bien. Hoy sí se ve la pantalla. Muy bien. Muy bien. Entonces, hoy vamos a tratar a este personaje, Daniel, ¿sí? Y he querido colocarle este subtítulo, Daniel, el joven que deja huella. No tanto vamos a mirarnos si es que Daniel fue o no fue joven, esas cuestiones es muy sutiles, no nos vamos a detener en esos detalles que no son trascendentales. Sí, vamos a tener en cuenta los puntos en donde nos hablan de quién era este personaje. Sabemos concretamente que era un joven, pero quiero tener algo muy pendiente porque al hablar del joven Daniel, también de una u otra manera vamos a hacer alusión a cada uno de nosotros y a nuestros jóvenes que viven con nosotros o que viven alrededor de nosotros. Les invito a que puedan ver este video, por favor. Me comunican si tiene salida de sonido. Sé que son las 7:15 de la mañana. Sé que ayer te acostaste tarde haciendo un trabajo. Sé que has dormido poco. Muy bien. Una pereza terrible ponerte a estudiar. Pero lo cierto es que el futuro de la sociedad depende de ti. El mundo necesita leyes que protejan a todas las personas. Mercados justos. Empresas más solidarias. Personas que piensen en el bien de todos, no en el de unos pocos. Por eso el mundo necesita a los jóvenes. Jóvenes que desde hoy tengan grandes ideales. Que estén dispuestos a perseguir sus sueños. Jóvenes con determinación. Alegres. Emprendedores. Dispuestos a asumir riesgos. A esforzarse cada día un poco más. Jóvenes que comprendan la sociedad de hoy. Que se entusiasmen con la vida. Que sepan divertirse. Hacer reír. Deportistas. Jóvenes que tengan respeto a todo. Pero miedo a ninguno. Ni siquiera al sufrimiento. Jóvenes que sean pacientes. Que sepan escuchar. Y que tengan esperanza. Sobre todo, esperanza. El mundo necesita jóvenes que crean en sí mismos. Pero sobre todo, que crean en Dios. Jóvenes que sean capaces de encontrarse con Jesús. Jóvenes que recen. Que sean capaces de amar a todos. Jóvenes que quieran ser santos en el siglo XXI. Jóvenes que estén dispuestos a ser los protagonistas de su vida. Que pongan sus talentos al servicio de los demás. Que entiendan que el dinero, la fama o el poder no son las metas de esta vida. Que olviden los favores hechos, pero nunca los recibidos. Que no digan, no me toca, sino voy yo. Jóvenes que quieran dejar una huella en la historia. En la suya y en la de muchos. Bien, quisiera que no nos perdamos este punto clave de los jóvenes. Y para continuar un poquito, comparto con ustedes una parte, un extracto de la carta de Papa Francisco a los jóvenes
en ocasión de la presentación del documento de preparatorio para la 15ª Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Esto se realizó en el 2017, allá por enero, el 3 de enero. Dice así el Papa: en Cracovia, durante la apertura de la última Jornada Mundial de la Juventud, les pregunté varias veces, ¿las cosas se pueden cambiar? Y ustedes exclamaron juntos a gran voz, sí. Esa es una respuesta que nace de un corazón joven que no soporta las injusticias y no puede doblegarse a la cultura del descarte, ni ceder ante la globalización de la indiferencia. Escuchen ese grito que viene de lo más íntimo. También cuando adviertan, como el profeta Jeremías, la inexperiencia propia de la juventud, Dios los estimula a ir donde Él los envía. No les tengan miedo, que contigo estoy para salvarte. Jeremías 1:8. Bien, con estos puntos como claves de la realidad de hoy, las expectativas, lo que son los jóvenes, lo que se espera de los jóvenes, y teniendo en cuenta a todos aquellos jóvenes que viven junto con nosotros, que son de sus familias, que están junto a ustedes, que comparten la vida con ustedes o que viven al lado de ustedes, yo quiero presentar y ofrecer este taller que le hemos puesto, como decíamos, el nombre de Daniel, un joven que deja huellas. ¿Cómo va a estar dividido nuestro contenido de hoy? Primero vamos a hacer una pequeña introducción al libro de Daniel, donde estudiaremos algunos detalles sobre propios del libro para conocer de qué se tratan. No es que sea un libro que lo estemos manejando constantemente. Luego tenemos un corto perfil del personaje principal, Daniel, ¿sí? Y a partir de ahí haremos algunas aplicaciones a nuestra vida cotidiana. Esto es lo que yo les propongo. Así que iniciamos hoy. Por favor, entonces acomódense a sus asientos, tomen papel y lápiz, vayan realizando las diversas anotaciones. Al final hay un espacio para preguntas. Trataremos de responder lo más que podamos a ellas. Algo sobre la introducción del libro de Daniel. La obra de Daniel es una obra muy especial. Sí, es una obra muy especial. ¿Por qué es una obra muy especial? Primero porque es una obra única y original del Antiguo Testamento. Y decimos única y original del Antiguo Testamento, ya que la Tanaj, es decir, la Biblia hebrea, la ubica entre el grupo de los Ketubín, el grupo de los escritos. Para nosotros sería el grupo de la sabiduría, ¿sí? No está ubicado en el grupo de los profetas. Está ubicado en el grupo de los Ketubín, es decir, en la sabiduría o los escritos. Y está concretamente entre Esther y el libro de Esdras. Ahí en la mitad de esos dos está el libro de Daniel. Hay algunas explicaciones por qué ubica ese espacio, ¿sí? Concretamente su estilo, su mensaje difiere mucho del de Esther, que apoya la resistencia armada, y Daniel, que apoya, si vale decir, un cierto pacifismo. Luego continúa el libro de Esdras, que hace alusión al poder de la ley. Bien, eso en cuanto a la Biblia hebrea, la Tanaj. Vamos a ver en dónde está ubicado en nuestra Biblia. Sí, nuestra tradición cristiana, y que sigue la división o la organización de la traducción que se conoce como la Biblia de los 70, ubica al libro de Daniel dentro del grupo de los profetas. ¿Sí? Esta es otra forma de ver que tiene la ubicación. Y no es que uno coge a los libros y los ubica así por donde quiera. Siempre hay un sentido. Para nosotros y para la tradición cristiana, Daniel es considerado un profeta. Pero vamos a ver qué estilo de profeta es. Y se lo pone como un profeta también por algunas indicaciones que lo veremos a continuación. Ahora bien, ¿qué temas trata concretamente el libro de Daniel? Que es algo muy especial, son la teología de la historia, ¿sí? Una reflexión sobre la historia, algo muy novedoso dentro del mundo de la Biblia hebrea, ¿sí? Podríamos decir que es el único libro que hace alusión a este tema, ya que en la Biblia hebrea no entra el libro de los Macabeos,
¿sí? Ahora, otro punto que también tenemos en cuenta es el pacifismo, que es muy distinto, el pacifismo, muy distinto al no hacer nada, ¿sí? Tener en cuenta eso es otra cosa, ¿sí? Recordemos, por ejemplo, traigamos a nuestra mente la independencia de la India. Mahatma Gandhi, sin disparar un tiro, liberó a la India de la dominación de Gran Bretaña, ¿sí? Su lema, la no violencia. Algo parecido a eso nos propone también el libro de Daniel. Y una primera mención muy clara al tema de la resurrección. Sí, una mención muy clara. Ya se daba algunos atisbos en el libro de Isaías, algo en el Eclesiastés, pero aquí ya es una forma muy concreta sobre la resurrección de los muertos. En este punto que tenemos a continuación, quiero presentar algunas características en función de este cuadro que yo propongo. En la primera parte, de manera horizontal, tenemos los 14 capítulos del libro de Daniel, aunque hay que tener un detalle muy especial, sí, un detalle muy especial con estos capítulos finales. Ya los vamos a explicar por qué. Decimos que aquí tenemos los 14 capítulos del libro de Daniel y una primera división que vamos a tener presente es en cuanto al género literario. En cuanto al género literario, tenemos dos grandes géneros literarios que conforman el libro de Daniel. Un género literario, el Midrash, que va más o menos hasta el capítulo 6 y vuelve a retomar el capítulo 13 y 14. Tengamos en cuenta que Midrash es como una, llamemos hoy, ir a investigar. Eso sería el género literario Midrash. Investigar en el pasado cosas, ¿sí? Tener en cuenta esa característica. Y el género apocalíptico que va desde el capítulo 7 al capítulo 12. Sí, son los dos grandes paquetes, digamos, que va a tener el libro de Daniel, estos dos géneros literarios. Una característica especial en este Midrash del capítulo 13 y 14 es que no es tanto la forma típica del Midrash, sino aquí más parece una novela policíaca. Sí, una novela policíaca actual. Hay como una investigación, un proceso, ¿sí? Y llamemos así, es como la primera novela policíaca de la Biblia. Tener en cuenta ese particular. Ahora, sobre el idioma. El libro de Daniel es, si vale decir, uno de los libros del Antiguo Testamento que está escrito en 3 idiomas, ¿sí? Hebreo, los 2 primeros capítulos, arameo, desde el capítulo 3 al 7 más o menos, estoy dando a breves rasgos, no con la exactitud de los versículos, y en hebreo, vuelve al hebreo desde el capítulo 8 al capítulo 12, y griego, los capítulos 13 al 14. Ahora bien, ya estas características que vamos viendo, tanto del género literario como del idioma, nos va indicando de que no es un solo autor, sino hay varios autores detrás y no solo un momento histórico en el que se sentaron a escribir el libro, sino varios momentos históricos. Recordemos aquellos 3 pasos claves para poder escribir un libro bíblico, ¿no? Primero, el hecho histórico concreto, el hecho histórico real que se dio. Luego tenemos un segundo momento que es la tradición, es decir, la transmisión del hecho histórico. Y un tercer momento, el recoger las tradiciones y ponerlas por escrito. Tener en cuenta entonces esas 3 características. El libro de Daniel va a tener esas 3 características, pero se van a tener presente 3 distintos idiomas. Y recordemos otro detalle, no es que se hablaban a la vez el arameo y el hebreo simultáneamente, corresponden también a momentos, ¿sí? A momentos históricos distintos y grupos de personas que hablan los idiomas. El arameo, después del exilio, más o menos del 500 antes de Cristo, se convirtió en el idioma, llamemos, oficial del pueblo de Israel. Antes del 500 se hablaba el hebreo y después el hebreo quedó como un idioma muy sagrado, exclusivamente para la lectura de textos bíblicos, digamos. Y el griego se empieza a hablar más o menos a partir del año 330 antes de Cristo.
¿sí? Tener en cuenta entonces este particular para irnos ubicando en qué momento va a surgir el escrito, y detrás de cada idioma hay una cultura, hay una concepción de la vida. Seguimos una tercera característica de este libro, es la forma como es narrada, ¿sí? Los 6 primeros capítulos y los capítulos 13 y 14 están narrados en tercera persona. El personaje no cuenta sus historias, sino hay otro que cuenta las historias de Daniel. Eso es ser narrado en tercera persona, ¿sí? Es el historiador que habla sobre este personaje, Daniel. En cambio, los capítulos 7 al 12 está narrado en primera persona, ¿sí? En primera persona, es decir, el escritor está viviendo acontecimientos y los describe como él siendo parte concreta de la escena y de la vivencia que está transmitiendo, ¿sí? Ahora, tengamos en cuenta también, como digo, estas características. En cuanto a los temas, cómo podríamos un poquito dividir el libro de Daniel, vamos a tener que el capítulo 1 más o menos es una introducción al libro, donde se habla quién es Daniel, de dónde aparece, y luego tenemos del capítulo 2 al 6 una novela bíblica, son novelas bíblicas, y cada capítulo más o menos corresponde a un tema a desarrollarse, que se van entrelazando entre ellos y que después tienen que ver con los capítulos del 7 al 12. Es, digamos, el tema, digamos, que podemos encontrar en esta parte es que Dios protege a quien le es fiel. ¿Sí? Dios protege a quien le es fiel. Lo mismo vamos a tener también ese mismo tema en breves rasgos desarrollado en los capítulos 13 y 14. Y desde el capítulo 7 al capítulo 12 vamos a tener este género apocalíptico, y el tema que se desarrolla es el fin de los reinos bestiales y el comienzo del reino humano divino. Con estos antecedentes podemos más o menos ubicar a la época en que se escribió el libro de Daniel, concretamente entre esta década del 175 al 164 antes de Cristo, y podríamos definir exactamente que el libro de Daniel, digamos, el redactor final terminó más o menos a esta época escribiendo, dando la redacción final más o menos por el año 164 o 165 antes de Cristo. ¿Y quiénes los autores? Aunque los géneros literarios y el idioma en que fue escrito, en resumen podríamos decir que los autores pertenecientes tanto a una u otra clase económica fueron parte de este grupo que se conocía como los Hasidim o los piadosos, ¿sí? Los Hasidim o los piadosos. Ahora, un detalle muy especial, hay que tener en cuenta que en el año 167 antes de Cristo, es decir, más o menos por la mitad de este periodo, ¿sí? Y que va a tener luego una gran influencia, es la revolución de los macabeos, ¿sí? La revolución de los macabeos, que va a marcar un hito importante dentro de la historia del pueblo de Israel. Ya volveremos luego a revisar un poquito sobre quiénes son algo sobre la situación de los macabeos. Y sobre el nombre Daniel, se cree por lo tanto que el nombre de Daniel, ante todo, corresponde a una característica muy especial que vemos a lo largo de todo el libro, y significa mi juez es Dios, haciendo alusión no tanto a un personaje o una persona concreta con nombre y apellido Daniel, sino ante todo a los temas que trata el libro. El libro trata sobre esta característica especial, que Dios es el juez de la historia. Dejo en manos de Dios la justicia, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el libro va a adquirir este seudónimo de Daniel. Bien, con esta partecita terminamos este punto acerca de sobre
estas cosas esenciales del autor. Vamos a seguir un poquito más sobre el libro y veamos el contexto histórico en el que se desarrolla el ambiente del libro, ¿sí? Una primera cosa, en el ambiente de la narración, porque hay que tener en cuenta una cosa muy especial del género literario apocalíptico. El género literario apocalíptico es un género que presenta su escenario, su narración, su escenario de narración, lo presenta a hechos ya pasados, ¿sí? A hechos ya pasados, ¿sí? Y los van a analizar esos hechos pasados. Entonces, veamos un poquito el ambiente de la narración del texto que presenta Daniel. Nos habla acerca del exilio a Babilonia, ¿sí? Entonces, más o menos, nos habla de Nabucodonosor, nos habla de Ciro, está hablándonos más o menos de los años 598 al 539 que se da el exilio a Babilonia, ¿sí? Y esto marca una cosa muy importante dentro de la experiencia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel pierde sus componentes básicos como nación, pierde su tierra, la promesa hecha por Dios a Abraham de tener una tierra, pierde el pueblo su tierra, pierde el templo, ¿sí? Es decir, la casa, la presencia física de Dios, pierde el templo es destruido y pierde el rey, pierde la dinastía davídica, se pierde, se destruye el reinado y al destruirse el rey pierde también esa presencia de el rey como lugarteniente de Dios. ¿Sí? Entonces, el pueblo de Israel pierde toda una parte de la identidad como un estado concreto. Pero aparte de eso, la experiencia en el exilio de Babilonia también va a marcar la cultura y va a marcar también la ideología. Recordemos, el nacimiento de los 11 primeros libros del Génesis tiene mucho que ver con esta experiencia en Babilonia. Sí, una defensa de las identidades culturales del pueblo. Ya el pueblo viene marcado en esta experiencia acá en Babilonia. Luego tenemos también hace alusión al inicio del imperio persa, cuando los persas conquistan Babilonia más o menos en el año 538 y permiten el regreso de los israelitas que están en el exilio allá en Babilonia, permiten el regreso a Jerusalén y la reconstrucción de Jerusalén. Este es el ambiente en que se concretiza la narración del libro de Daniel. Ahora, ¿cuál es el contexto real que vive el libro de Daniel? Sí, el contexto real. Es el imperio seleucida. Estamos hablando más o menos del año 137 al 164 antes de Cristo. Es decir, hay una diferencia de más o menos unos 300, 400 años con los acontecimientos que literariamente los menciona. ¿Sí? Aquí hay que tener en cuenta la misión literaria y lo que va viviendo. Ahora, ¿cuál es el contexto real del imperio seleucida? El imperio seleucida es fruto de algo que se conoce como el helenismo. En el año 300, Alejandro Magno, ¿sí? Este gran conquistador griego o macedonio, logra conquistar desde Grecia hasta la India, un vasto territorio. Pero bueno, andaba tan ocupado conquistando que no tuvo hijos y cuando murió a la edad de 33 años más o menos, sus 4 generales se dividieron todo el imperio y una parte, lo que nos corresponde a la historia en que estamos viviendo, una parte que es la parte de Egipto quedó en manos de los Ptolomeos y la que es la parte de Asia quedó en manos de los seleucidas. Al principio todo iba bien, pero después entre Ptolomeo y Seleucidas empezaron una guerra donde al final, más o menos para el año 200, los Seleucidas dominaron toda la parte de Asia y hasta Egipto. Ahora bien, esa es la época del helenismo. Pero el helenismo no es solamente la guerra entre estos imperios, sino el helenismo es una gran experiencia de globalización cultural.
¿sí? Una gran experiencia de globalización cultural. Ahora, ¿cómo es esto de una globalización cultural? Pues con el helenismo se plantea una idea. Sí, es que no solamente iba Alejandro Magno con sus soldados conquistando, sino que también iba llevando la cultura helénica, la cultura griega. Y una de esos pilares de esa cultura griega era un pensamiento de este filósofo Zenón, allá más o menos por el 315 a.C. Él indicaba que todos los ciudadanos, ¿sí?, pertenecemos a una sola ciudad. Esa sola ciudad es el cosmos, la oikumene, ¿sí? Es decir, y como todos somos ciudadanos de un solo pueblo, de una sola ciudad, no siquiera de un solo pueblo, sino una sola ciudad, hay que tener en cuenta este concepto, es un concepto griego, una ciudad, una polis. Esto nos permite que todos los ciudadanos que vivamos en cualquier parte del gran imperio helénico somos hermanos, somos hijos de un mismo Dios, ¿sí? Y todos tenemos a un solo Dios. Y todos vivimos bien bajo el amor. Estos principios de Zenón parecen muy parecidos al cristianismo, ¿sí? Pero es el principio helénico. Ojo, estas ideas van a calar mucho dentro de la mentalidad judía y se va a dar luego una mezcla muy especial. Bien, sigamos entonces con otras características. Nos habla acerca de la polis, es decir, esa ciudad-estado, esa ciudad que pertenece y que se comunica con las otras ciudades, que está en constante relación y comercio. Se empieza a hablar de la democracia griega, que viene hasta nosotros, las ideas de la democracia, la participación, todos tenemos derechos, todos somos ciudadanos, etc. Junto con la cultura griega, es una cultura de avanzada, es algo moderno, es el progreso, es la ciencia, es la reflexión, es la tecnología, es la filosofía. Rompe todos los esquemas de la forma y de pensamiento de los orientales, del mundo oriental, con decir Grecia es racional, Oriente, el Medio Oriente es religioso. En Grecia el hombre es libre, esclavo, no, el esclavo no es plenamente hombre. En cambio, en la mentalidad del Medio Oriente, el hombre es siervo del rey, es siervo de Dios. Son dos cosas muy distintas. Parece que no dijera nada, pero se dice mucho. También el hombre es la medida de todas las cosas en el pensamiento helénico griego, ¿sí? Es decir, el hombre, todo lo que el hombre haga, eso es muy valioso. En cambio, en la mentalidad del Oriente, Dios es la medida de las cosas. Dos formas de pensamiento, dos formas de pensamiento que van a romper muy hondo. En Grecia, en la mentalidad helénica, la seguridad viene del hombre, de las fuerzas de las armas, de la tecnología, de la ciencia. En cambio, en el mundo oriental, la seguridad viene dada por Dios. En el mundo griego se ama mucho la belleza. En el mundo oriental se ama la pureza, la virtud. En el mundo griego, uno es libre frente al cuerpo, no tiene miedo de la desnudez. Por eso los Juegos Olímpicos, en los Juegos, en los gimnasios, se está desnudos, ¿sí? sin necesidad de taparse ninguna parte íntima del cuerpo. En cambio, en el Oriente es muy puritano, hay que cubrirse las partes, al menos las partes íntimas, ¿sí? En el mundo griego, el alma es inmortal, ¿sí? En cambio, en el mundo oriental, todo es mortal. La resurrección es un poder de Dios. Para el mundo griego, estamos indicando estas características que estábamos aquí hablando, el gobierno está ligado a un territorio. En cambio, para el mundo oriental, el gobierno está ligado para la tribu, el clan, el pueblo, el parentesco, la sangre. Y así algunas indicaciones, ¿no? Por ejemplo, la sociedad oriental está basada en lo colectivo, en el pueblo. En cambio, en la sociedad griega, helénica, lo importante es el individuo, es el solo ser humano. Estas son algunas de las características que vamos a indicar. Por favor, no las pierda de vista estas características. Otra de las características es que
también hay una gran migración de griegos que detrás de los soldados salen y que también van generando los puntos de comercio, especialmente en las ciudades que viven o que se fundan cerca de los puertos, y va creciendo una sola lengua, el idioma griego, y en su forma vulgar del griego la koiné. Ojo, por eso es que más o menos para el año 275 antes de Cristo, desde el mundo de los Ptolomeos, desde allá de aquellos griegos que estaban dominando Egipto, deciden en la gran biblioteca de Alejandría tener una copia de estos libros sagrados de los judíos, y se traduce la Biblia que está en hebreo, se traduce al griego y se conoce como la traducción de los 70. Esto es más o menos en el año 275 antes de Cristo. Ojo, esta traducción fue muy valiosa porque permitió, por un lado, a aquellos judíos que vivían fuera de Israel, que no hablaban el hebreo ni el arameo, sino hablaban solo el griego, empezaran a poder leer sus libros sagrados, su libro sagrado en griego. Pero también, por otro lado, como punto negativo, empieza a surgir una especie de sincretismo religioso, ¿sí? Esto es algo muy peligroso para la cultura judía. Un poquito, sigamos con algunas otras condiciones. También la cultura helénica está marcada por el libre mercado. Y el libre mercado dicta las reglas de la vida, es decir, crece el comercio. Sí, crece el comercio. Y claro, el comercio va a generar un enriquecimiento desmedido, especialmente en aquellas clases sociales o aquellas familias que tienen la posibilidad de entrar en el mundo del negocio. Sí, aquellos que tienen la posibilidad de generar recursos para generar comercio, para vender sus productos, para comprar sus productos, para llevarlos de un lado al otro. Entonces, ellos adquieren un gran poder económico. Para ellos les es muy beneficioso este libre mercado del el mundo griego. Todo se basa en la compra-venta. ¿Sí? Se llega a querer mucho, digamos, esto de Made in Grecia, podemos decir, ¿no? Todo lo que sea de Grecia, todo lo que venga del extranjero es bueno, es genial, es lo máximo, ¿sí? Y procuremos comprar esas cosas que vienen de fuera. Pero también es una sociedad marcada por el esclavismo, porque este enriquecimiento, el producir grandes cantidades, ya sea en la agricultura, en la ganadería, en los textiles, etcétera, en la minería, necesita gente que trabaje. Y ahora, ¿de dónde saco la gente que trabaje? Pues a través de esclavos. Se dice que la mitad de la población del imperio griego eran esclavos. La gente era comercializada. La venta de esclavos era algo muy normal, común y corriente. Uno iba al mercado, uno iba a la plaza, y así como compra un quintal de papas, uno puede comprar a los esclavos, ¿sí? Crecen centros de estudio. Esto es algo muy importante también dentro de la helenización, ¿sí? Pero centros de estudio donde se abre el libre pensamiento, donde se da una reflexión, donde se da la filosofía, crece también el tiempo del ocio. Claro, hay muchos esclavos que trabajen y yo ya, ¿para qué trabajar si yo ya tengo mis esclavos? Entonces hay tiempo para el ocio y por lo tanto tiempo para la reflexión. Y también hay juegos, ¿sí? La gente va a los estadios, a los circos para mirar los juegos. Y muchos espacios para diversión, ¿sí? Se crean baños, saunas, se crean gimnasios, etcétera, etcétera. Ahora, toda esta forma, este tipo de comportamiento helénico es muy apoyado por la clase dominante, y concretamente es apoyado por el Dios, por el rey, que adquiere una característica de hijo de Dios, dueño de la tierra, dueño de la vida. Surge aquí también algo muy influyente en esta vivencia del helenismo. Influye mucho dentro de la creación de lo que se conocerá en el mundo israelita como la teología de la retribución. Es decir, la relación con Dios es una relación de prosperidad, bendición, pobreza, maldición. ¿Sí? Yo te doy para que me des. Esa relación de esclavo.
de comerciante, perdón. ¿Sí? Esa relación del libre mercado, del comercio y del poder del ser humano sobre todas las cosas de la vida hace que esa misma concepción la traslade a Dios. Por lo tanto, Dios entra también en este proceso de helenización y mi relación con Dios va en la misma forma. Muy bien, yo hago todas estas cosas y por lo tanto Dios tiene que pagarme aquellas cosas que hago. Ojo, tengamos presente aquella parábola de Jesús del fariseo y el publicano que van a orar en el templo. Y como digo, está otro punto de prosperidad, bendición. Si me va bien, es decir, toda la clase que se enriquece, esos están indicando que Dios los bendice y los ama. Ahora, esta forma de pensamiento que hemos visto cala mucho en los jóvenes. Los jóvenes, la población joven, le gusta esta forma de vivir. Le gusta esta forma de ser libres, poder exponer sus ideas, ¿sí? Entrar en eso de esta globalización. Al extremo nos van a indicar algunos escritores que la gente cambió sus nombres, les parecía más bonitos nombres de los dioses griegos, ¿sí? Cambiaron sus nombres a Apolo, cambiaron sus nombres a Júpiter, ¿sí? Ya no se llamaban estos nombres tradicionales de los judíos. Y también, por ejemplo, como los judíos iban a estudiar, los jóvenes iban a estudiar en los liceos, en los centros de estudio, acá en los gimnasios, y los juegos eran en desnudos, el judío empieza a sentir vergüenza por su circuncisión. Y había que tapar la circuncisión de una u otra manera. Como no podían taparla con ropa porque había que estar desnudos, pues empezaron a usar una especie de cirugía plástica, digamos, ¿sí? En ese estilo, porque había que hacer Made in Grecia. Bien, esto un poquito para que tengamos en cuenta la realidad helenizante de ese tiempo que le toca vivir al escritor del mundo griego. No sé si hay algún parecido con hoy, tengamos eso presente. Bueno, cualquier parecido, pura coincidencia, nada más es eso, ¿no? Pura coincidencia, cualquier parecido, ¿sí? Bien, vamos a seguir adelante en nuestro estudio sobre Daniel. Eso que habíamos visto generó una grave crisis en Israel. Aquí tenemos un rostro de Antíoco IV Seleucida, ¿sí? Resulta que Antíoco IV, más o menos por el año el año 178, 175, tiene que pagar fuertes tributos a Roma. Él viene heredando una deuda de su padre y él tiene que pagar tributos a Roma, aunque Roma no estaba inmiscuida directamente acá ya en el Medio Oriente, pero Roma ya ejercía su dominio, ya ejercía cierta presión sobre los reinos del Oriente. Antíoco, que tiene que pagar un fuerte tributo a Roma, ofrece la ciudadanía de Antioquia, es decir, ser parte de este imperio, ofrece la ciudadanía y eso significaba también darles algunos, llamémoslo así, adelantos tecnológicos, hacer de la ciudad algo más espléndida, generar también cambios, mayor cultura, etcétera, etcétera. Él ofrece a quienes aportan para ayudar a pagar los tributos a Roma, él ofrece entonces dar ciertos beneficios. Claro, la aristocracia de Jerusalén cae en este juego y dentro de este juego el sumo sacerdote Onías III es depuesto por su hermano Josué. Josué compra el sumo sacerdocio a Antíoco IV y se cambia de nombre para indicar que está de acuerdo con la propuesta de helenización, continuar con la helenización, porque ya Jerusalén estaba en ese proceso de helenización. Recuerden, estamos en el 175 y la helenización empezó por el año 300.
Así que el nuevo sumo sacerdote Jasón desarrolla entonces el proceso de helenización, pero no le duró mucho tiempo a Jasón. 3 años después, Jasón envía a pagar sus tributos también a Antíoco con este señor Menelao, y Menelao, aparte de pagar el tributo, también le compra el sumo sacerdocio por 600 denarios a Antíoco, y regresa, destrona a Jasón y mata al sumo sacerdote Onías III. Eso va a generar un levantamiento entre la gente. Pero mientras tanto, Jerusalén seguía transformándose, llegó a ser una ciudad griega, y no solamente la construcción física, sino también cultural. Al ver que hay estos cambios culturales, empieza también a haber un levantamiento de los judíos. Por un lado, por los grandes impuestos que se hacían, y por el otro lado, porque sentían que estaba minándose su cultura, estaba desapareciendo su cultura. Ante estos levantamientos, el rey Antíoco decide reprimir, masacra, saquea, incendia Jerusalén en el año 167, y termina prohibiendo rotundamente la práctica de la religión judía. Todos estos datos uno los puede ir sacando de los libros de los Macabeos. Prohíbe la religión judía, y para el colmo, si vale decir el término, pone la estatua del dios Zeus, del dios Júpiter, en el templo, en el altar de los sacrificios. Coloca ahí a la estatua del dios Zeus para que la gente empiece a adorar al dios Zeus. Eso generó un levantamiento muy fuerte. A este levantamiento se unen los Macabeos como una forma ya armada de lucha contra esta forma de opresión desde el Imperio Seleucida. La crisis más profunda entonces se la vive entre los años entre el año 167 y 164. El pueblo de Dios, Israel, estuvo a punto de desaparecer para siempre. El pueblo deja de ser pueblo, etnos, para convertirse en una ciudad griega. El ciudadano era un privilegio para unos pocos, solo los que tenían dinero o los que podían a través de trampas poder comprar la ciudadanía. Ahora, la helenización también significó un grave peligro mortal para el pueblo, porque iba perdiendo sus características propias de pueblo. Sí, se iban perdiendo las costumbres, las tradiciones, la nacionalidad, desaparecían todas estas situaciones propias del pueblo de Israel. La identidad del pueblo se iba perdiendo. Esto un poquito en el ambiente histórico del libro de Daniel. Tengamos en cuenta estas características. Ahora un poquito sobre el género literario apocalíptico, aunque no es nuevo, pero un poquito para tenerlo presente. El género literario apocalíptico es una forma de transmitir un mensaje. Lo transmite a través de poesías, historias, cuentos, novelas, etc. Y el género literario apocalipsis es una narración donde aparecen las características propias. Seres celestiales son portadores de una revelación a un vidente humano. ¿Sí? Estas son las características propias, ¿no? ¿Cómo sé que este es un género literario apocalíptico? Esto es una profecía, etcétera, ¿sí? Entonces, una narración donde seres celestiales, portadores de una revelación a un vidente humano, quien traduce las visiones, ¿sí? Aunque esas visiones no son coherentes, digamos, ¿no? Depende mucho, por lo tanto, del escritor y de la situación en que vive para poder usar ya sea las historias, los cuentos, las novelas. En el caso de Daniel, vamos a tener algunas cortas historias, ¿sí? Y luego unos relatos concretos sobre las visiones de manera directa. En las visiones, el simbolismo es importante. ¿Sí? Hay que tener en cuenta estas características que van a usar este género literario: animales, seres míticos, colores, números, etcétera. Todos esos son símbolos dentro de estas características. Y como símbolo está sujeto a la interpretación. Describe una realidad trascendente, ¿sí? Lo temporal es la salvación escatológica.
lo espacial afecta al mundo sobrenatural. Entonces, son dos realidades muy claras que vamos a tener presente. Lo humano y lo divino va a estar presente en esta realidad del género literario apocalíptico. A través del juicio, ¿sí? Normalmente hay un juicio final, ya sea un juicio como un tribunal o a través de una guerra o a través de un acto donde irrumpe Dios de manera directa, se comunica aliento y esperanza a un pueblo amenazado y perseguido. No se transmite miedo ni desánimo, aunque la gente puede generar situaciones de miedo por los seres fantásticos, si vale decir el término, que usan el simbologismo o la escena inflada de la realidad, pero la idea no es transmitir miedo ni desánimo. Ahora, el género literario apocalíptico es una buena noticia porque ilumina los hechos con la luz de la fe. Una primera cosa. La fe ilumina los hechos. Recordemos, ya no se puede usar la profecía. La profecía, nos decía la semana pasada Sandro Galazzi, que la profecía murió más o menos allá después del regreso del exilio de Babilonia por el año 500. Ya desapareció la profecía. Es más, estaba prohibida la profecía, pero había que dar otra forma a esa vivencia de la profecía. El género literario ayuda a entender las causas de la percepción y su falta de fe y su falta de visión. ¿Por qué es que están sucediendo estas cosas y hasta cuándo sucederán estas cosas? Son las preguntas que vive el género literario. Es necesario descubrir que en contra de las apariencias, donde los perseguidores aparecen como dueños del mundo, Dios es el único que controla la realidad histórica. ¿Sí? Esto es muy importante lo que quiere indicar, porque no se ve, es tan grave el dolor, es tan grave la situación que se vive, que no se alcanza a ver luz al final del túnel. Entonces, en los escritos de este género literario apocalíptico, lo que indica es que Dios es el único que permite y el que controla la historia y los acontecimientos. Por eso, Apocalipsis quiere decir quitar el velo. ¿Cuál es el origen del género apocalíptico? Hay dos teorías sobre el origen del género literario apocalíptico. Una primera experiencia o una primera teoría indica que nace o es llamemos así, un sucesor del género literario profecía. Otros dicen que es un sucesor del género literario sabiduría y otros dicen que es un sucesor de los dos, tanto de la sabiduría y de la profecía. Vamos a ver que en el libro de Daniel nos vamos a encontrar con muchas características de la profecía y de la sabiduría expresadas en los primeros 6 capítulos especialmente. También es una situación o nace de una situación sociocultural e ideológica, como ya hemos ido indicando. Hay una crisis cultural, hay una crisis religiosa del pueblo de Israel que permite y son caldo de cultivo para el género literario apocalíptico. Con el libro de Daniel, más o menos en el año 167 o 164, más o menos en que se escribe el libro de Daniel, va a surgir todo un movimiento apocalíptico que no es que terminará con el libro del Apocalipsis allá entre el 90 y el 100 después de Cristo, ¿sí? Pero este espacio, ¿sí? Estos 200 años más o menos, estos 200 años son marcados por esta corriente apocalíptica, ¿sí? No solamente en el mundo literario, van a surgir muchísimos libros de carácter apocalíptico, pero que no están dentro del canon bíblico. Han entrado en el canon bíblico estos 2 libros, pero en la propuesta de Jesús en los evangelios, también en la propuesta de Pablo, en los escritos de Pablo, uno puede encontrar tranquilamente literatura apocalíptica. Uno puede encontrar literatura apocalíptica. ¿Cuál es la cosmovisión del género literario apocalíptico? Por un lado, sí, tenemos el mundo, la historia, que es la que va a ir indicando las cosas que van sucediendo en el quehacer cotidiano de la vida,
¿sí? La historia es, o el mundo es una de las primeras realidades, y también el otro mundo, el otro punto de choque es Dios. Por eso se considera un poquito al género literario apocalíptico como dualista, en el sentido de que hay dos fuerzas que se enfrentan, ellos o nosotros, ellos contra nosotros, ¿sí? Este enfrentamiento se va a dar en 4 dimensiones concretas, ¿sí? En el mundo teológico, en el mundo sociopolítico. En el mundo teológico, Dios contra las fuerzas de Satanás o contra las fuerzas del mal, ¿sí? En la dimensión sociopolítica vamos a encontrar también nosotros, el pueblo, nosotros los perseguidos y ellos los perseguidores. En la dimensión existencial, ética, vamos a encontrar también esas dos voluntades, o somos fieles o no somos fieles, somos corruptos. Y hay una dimensión histórica que es aquella que va a conceder hasta cuándo se vive esta experiencia de dolor y de muerte. Una cosa que hay que tener clara es que la idea, la experiencia apocalíptica no es evasiva, tampoco es apolítica. Sí, en ningún momento la idea de escribir una literatura apocalíptica es para escapar de la realidad. ¿Sí? Podemos encontrar en Daniel 12, que nos va a decir que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para la vida eterna, otros para la vergüenza, en el eterno horror. El autor, por lo tanto, se dirige aparentemente a los que ya murieron, para darles para animarles a aquellos que ya murieron. Esto para tener en cuenta un poquito aquellas ideas o opiniones en que se dice que el Apocalipsis escapa de la realidad o hace escapar a la realidad a las personas. ¿Cuál es el mensaje teológico del libro del Apocalipsis? Perdón, del libro de la literatura apocalíptica. Concretamente, una función apologética, vemos aquí en Daniel, y que es la defensa de los valores religiosos fundamentales. Primero la ley, luego está el monoteísmo como parte fundamental, la oración en situaciones de contradicción y la exaltación de lo que es la prueba y el martirio. Es un primer mensaje teológico que guarda el libro del libro de Daniel. Un segundo gran mensaje es la teología de la historia. Dios como el Señor de la historia. Y este momento que se está viviendo, aunque parece que es mucha tensión y donde parece que ya no hay solución posible, es tenerla presente que este momento es como un paréntesis que Dios pone. Porque como Él dirige la historia, Él sabe el desenlace, ¿sí? Y hoy es decisivo. Este momento que es como lo más fuerte que se está viviendo, hay que resistir, porque solo el que resiste triunfa. Y claro, el triunfo ya llega, y llega de un momento al otro, ¿sí? Son los dos grandes mensajes que nosotros podemos encontrar en el libro de Daniel. Bien, hasta aquí esta primera parte, este contexto. Sí, hemos ido viendo un poquito el ambiente en que se desarrolló el libro de Daniel, pues ya podríamos ir entendiendo por qué se escribe esas cosas, por qué Daniel escribe esa situación, cuál es la vivencia que está teniendo. Claro, acá en el Ecuador no hemos vivido una guerra interna, no hemos vivido una guerra con otras potencias, una guerra de armas. Tal vez si alguien en alguno de los países ha vivido revueltas, guerrillas, masacres, entonces uno podría decir, estas son situaciones que me ha tocado vivir o se las ha vivido, y claro, se vive esa experiencia de dolor, de miedo, de angustia y de zozobra. Podríamos nosotros indicar tal vez la enfermedad de la pandemia que nos ha confinado, nos ha puesto también en este ambiente, pero no es tan el dolor como o la zozobra o el terror como se lo plantea en el libro o que vivió el profeta Daniel.
Ahora quiero centrarme en algunas características, y el tiempo ya viene, espero que me regalen unos minutos, sobre el perfil del joven personaje, ¿sí? Del joven Daniel. ¿Quién es este personaje? ¿Sí? Entonces, una primera característica que vamos a tener de él es que él es sobre su identidad y pertenencia. ¿Sí? Un primer perfil. ¿Qué quiero decir con esto? Él se conoce quién es. ¿Sí? Daniel sabe quién es él. ¿Sí? Sabe de dónde viene. Ama a su pueblo. ¿Sí? Daniel es un joven que es fiel a sus costumbres. Pero para uno ser fiel a las costumbres no es solamente porque yo participo de una fiesta o porque yo vivo en la fiesta del pueblo o porque sé que en este día hay que comer esta comida o porque sé que hay que vestirse de esta forma. No, no, no. Para uno ser fiel a las costumbres, uno tiene que conocerlas, uno tiene que comprenderlas, uno tiene que rumiarlas, ¿sí? Para mantenerme firme y fuerte a esas costumbres. Claro, ¿dónde aprendo yo las costumbres de mi pueblo? ¿Dónde las aprendo? Yo aprendo las costumbres de mi pueblo en mi familia, ¿sí? Mis padres, la familia donde yo vivo, el grupo familiar un poco más extenso, tíos, sobrinos, familiares, viven esas costumbres. El barrio, el pueblo, la ciudad, ellos me enseñan las costumbres y me explican las costumbres. Daniel es una persona que conoce las costumbres y por eso ama a su pueblo. Sí, también aquí está el espíritu de nacionalidad. Yo me siento identificado con este pueblo. Este es mi pueblo. Por eso él es un joven preocupado por la suerte de su pueblo. Vemos en el libro de Daniel situaciones donde él está pendiente de qué es lo que pasa a su pueblo. No porque le llevan a la corte rompe con el pueblo. No, no. Él se sigue manteniendo muy fiel a su pueblo. Tanto es así que ama a su pueblo que ora por el perdón del pecado de su pueblo, ¿sí? Ora por el perdón del pecado el pueblo ha cometido. El pueblo está viviendo esta situación según la teología de su tiempo. El pueblo está viviendo esta situación de dolor, de castigo, es porque nuestros gobernantes antiguos, nuestro pueblo rompió con la ley. Y por eso hoy está pagando estas consecuencias. Oro por el pueblo para que Dios perdone ese pecado que el pueblo cometió. Ya no nos siga manteniendo en esta situación. ¿Sí? Estas son características muy propias del joven Daniel. Ahora, estas características le permiten no dejarse alienar por la cultura dominante. Sí, a pesar de que él ha sido congregado a vivir en la corte del rey, él vive en la corte del rey, pero no se deja contaminar por los gustos, placeres y comodidades que le propone vivir en la corte. Eso indica una fuerte identidad y una pertenencia a sí mismo y a un pueblo. Una primera característica del joven Daniel. Una segunda característica del joven Daniel es su comunión con Dios. Daniel es un joven que ora frecuentemente. ¿Sí? Vamos a ver en el libro de Daniel que hay varias situaciones donde él se retira a orar, donde él ora y ora abiertamente. La gente lo ve orar, ¿sí? Entonces, él a través de la oración pide discernimiento, pide respuesta. Hay algo que interpretar, hay un sueño, el rey ordena que se averigüe cuál es el sueño que él tuvo y él ora. Dios, él es muy consciente que Dios está presente en la historia, por eso acude donde él a través de la oración y transmite la voz de Dios sin importar las consecuencias. ¿Sí? Dios dijo esto, es escrito ahí en la pared, significa esto y te vas a morir. Dios dice esto y no le importa las consecuencias. Yo amo a Dios y aunque me metan en el horno, aunque le envíen a la fosa de los leones, él se mantiene firme con Dios. Confianza total. Y él es muy consciente de Dios. Y Dios se expresa a través de la ley, a través de su pueblo amado y a través de la vida. Son las cosas que va defendiendo el joven Daniel.
Ahora, ¿qué cualidades o dones tiene Daniel? La primera cualidad, vamos a ver en él, seguridad y confianza. Tiene una gran seguridad. ¿Sí? No es un joven que se esconde. ¿Sí? No es un joven que tiene miedo, recelo. Ay, tengo que hablar con el rey. Uy, tengo que hablar con el gobernante. Uy, tengo que enfrentar a los jueces. No, él no tiene recelo. ¿Sí? Tiene una gran seguridad, una gran confianza, coraje, ¿sí? Valentía para enfrentarse a las autoridades, para decirles las cosas. Otra cualidad que hemos visto ya es fiel a las costumbres de su pueblo. ¿Sí? Yo lo pongo aquí como una cualidad. ¿Sí? Hay jóvenes que reniegan de dónde son, hay personas, no solo jóvenes, sino personas adultas también, que reniegan de dónde vinieron, reniegan sus raíces. Él no, él es fiel a sus costumbres de su pueblo y está muy orgulloso de ellas. Le gusta el trabajo en equipo. Daniel es una persona, un joven que le gusta y organiza junto con sus con sus compañeros. En los primeros capítulos aparece junto con sus compañeros, organiza con ellos el cómo interpretar los sueños, el cómo organizar a la gente, etcétera. ¿Sí? Y luego también en los últimos capítulos vemos cómo el trabajo en equipo es también con las otras personas para descubrir las cosas. Dedicado al estudio, ¿sí? Es una persona que aprende de la ciencia y aprovecha la ciencia de la civilización que en ese momento está dominando. Sabe unir los conocimientos de la civilización extranjera con sus valores propios, nacionales. Lo sabe unir de manera correcta, ¿sí? No provoca un sincretismo simplemente para destruir o para alienarse. Tiene una gran conciencia ética, ¿sí? Y una gran conciencia de la verdad, sobre todo de la verdad. Y lo vemos, por ejemplo, cuando esta gran conciencia ética y de la verdad, lo vemos actuando en los dos últimos capítulos, en el tema de Susana, cómo desenmascara a los jueces corruptos y cómo desenmascara el culto de los dioses falsos. Hay mucha sabiduría, mucha prudencia en él. ¿Sí? Eso es fruto de saber mirar la realidad, saber, el estudio le va a dar la sabiduría y la prudencia y la oración. Tiene una gran capacidad de discernimiento, ¿sí? No es alguien que actúa porque le da la gana de actuar, sino primero piensa, reflexiona, consulta con Dios. Ahora, es un joven que responde a las situaciones que vive. No es aquel que huye de ellas. Se enfrenta a las situaciones. Sabe que tiene que tomar un papel decisivo en ellas y las toma. No corre. Tiene una gran capacidad crítica. Una gran capacidad crítica que le permite denunciar y desenmascarar a los corruptos. Denunciar y darse cuenta dónde está la dominación, cómo están dominando las situaciones y cómo hacer frente, no de forma militar, al gobierno que es más poderoso, ¿sí? El imperio dominante tiene muchas armas, tiene un gran poderío militar, tiene una fuerza destructora. Comparada con el pueblo, el pueblo no va a poder resistir. Si se enfrenta de manera militar, no va a poder resistir. Por eso propone otra forma, ¿sí? Otra forma de enfrentar al imperio desde el punto de vista de la ética, de la verdad, de ser fiel a Dios. Hay una agudeza en la observación, conoce bien las cosas, sabe mirar las situaciones. Sí, y sabe ganarse también la confianza de las autoridades. ¿Sí? Sabe ganarse la confianza de las autoridades y del pueblo por esa sinceridad que tiene al decir las cosas, la sagacidad con las que tiene para decir las cosas. Incluso vemos que los reyes escuchan atentamente su opinión y le mandan a buscar para escuchar su opinión. Eso le da a Daniel una gran capacidad de independencia. No está vendido a nadie.
puede tomar las opiniones que él desea, puede decirlas, y él es libre. Esto como unas características propias de Daniel que hay que tener en cuenta para mirar cómo actuar con nuestros jóvenes, cómo apoyar a nuestros jóvenes a que vivan estas cualidades de Daniel. Y ahora, ¿cuál sería el mensaje para hoy? Ya para ir terminando nuestra presentación. Lo radical y lo que da la victoria ante esta situación que se estaba viviendo. Por un lado tenemos que ante la gran opresión ejercida por Antíoco y la helenización, los macabeos y el pueblo que se une a los macabeos opta por la revolución armada, opta por la guerra, opta por la sangre como forma de contrarrestar. Daniel no va a optar por la sangre, no va a optar por la guerra. Por eso se lo considera de manera pacifista, porque para él la fuerza para la victoria está en la espiritualidad del pueblo. ¿Y cómo se expresa esa espiritualidad del pueblo? A través de la cultura. Es decir, hay que rescatar lo popular, lo comunitario, lo ecológico, la vida campesina. Hay que rescatar este mundo campesino y toda esa enseñanza de solidaridad desde los campesinos, la vivencia, hay que rescatar el mundo indígena, el mundo afro, y también, ¿por qué no? Dentro de la ciudad, la acción solidaria, se vio muchas acciones solidarias en este tiempo de la pandemia, acá en gente de la ciudad, la gente de la ciudad también que apoya cuando se ha habido manifestaciones, la gente de la ciudad apoya también de una u otra manera, entonces hay una solidaridad. Esta es una parte de la cultura, lo propio nuestro. Nuestra cultura es una cultura solidaria, en pocas palabras. ¿Sí? Nuestra cultura es una cultura solidaria, contraria a la propuesta cultural desde las grandes ideologías, una propuesta de una cultura individualista, el egoísmo. El mundo ético, la propuesta ética, el imperio expone como forma de vivencia la ganancia. Y para ganar, para conseguir, para triunfar, no importa la mentira, no importa la corrupción, no importa la destrucción, no importa irme por la vida de los otros, no importa vender a las personas, ¿sí? Lo que importa aquí es simplemente triunfar y ganar y basta. En cambio, ¿qué nos propone la espiritualidad desde Daniel como mensaje para hoy? La vida es el máximo valor ético. Todo aquello que es defensa de la vida es lo importante. Aquí la ética del imperio puede hacernos equivocar y decir, en estas circunstancias la vida no importa. En estas otras circunstancias la vida puede quitarse. No, la vida en todas sus formas y momentos es el máximo valor ético. No se puede destruir. Y junto con la vida viene el concepto de verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Jesús va a decir, yo soy la verdad. ¿Sí? Y claro, si mi concepto de verdad está claro, mi concepto de ética y del bien también está claro. Y por lo tanto también mi concepto de belleza. Y junto con eso, claro, aparece la esperanza. Otro gran campo es en el campo de la espiritualidad. El imperio va a fomentar lo que el Papa Francisco dice, la cultura del descarte, la espiritualidad del descarte también. Es decir, se enseña, ¿sí? Los ídolos, la muerte, ¿sí? Ídolos falsos, estrellas fugaces, ¿sí? Ideas para llenar la espiritualidad del hombre que no tienen sentido, ideas que no tienen solamente pequeñas, como decía, estrellas fugaces que de una u otra manera tratan de calmar la sed espiritual del hombre, pero que en verdad no le dan seguridad, que no le dan satisfacción plena, que no le dan sentido al ser humano. La espiritualidad del pueblo es la fe vivida, el Dios por sobre todas las cosas. Y dentro de la experiencia teológica también tenemos que
hay una experiencia teológica que viene desde el imperio. Desde el imperio nos dan ideas falsas de Dios, ideas falsas de Dios, ideas falsas de la salvación, ideas falsas del cielo, ideas falsas del infierno, ideas falsas del mal, ideas falsas del bien. Hay que buscar la verdadera teología, la verdadera reflexión al Dios de la vida y el reino que es aquí y ahora, ¿sí? El reino que nos viene a dar para nosotros el pan de cada día, ¿sí? Y que no seguir teologías que alienen a la persona. Bien, esto es lo que yo quería compartir con ustedes y antes de terminar quisiera invitarles a escuchar una pequeña canción, por favor. No se escucha, Daniel. Ya le veo. Un poquito el volumen. Por ahí. Ahí mejor. Muy bien, muchas gracias, Daniel, perdón, Danilo. Muy bien, algo bueno, así dicen debe que haber es una sido latina. Así debe haber sido Daniel. Bueno, dicen que Danilo es una latina, ¿cómo es? Una italianización de Daniel. Muy bien, gracias, Danilo. Así que bueno. Bien, gracias. Espero que comentarios. Sí, vamos a darles el espacio para que Danilo también respire un poquito, tome agüita. Vamos a hacer unas preguntitas que apenas abrí el cuestionario y estaban contestando, así de bandidos, pero me encanta porque esa capacidad única que tienen, ¿verdad? De ya emocionarse. El chat ya lo voy a habilitar y ahí tenemos un formulario. Ustedes solo deben de dar clic y les va a llevar a otra pantalla donde hay un formulario, pero esperen que ya le apagué al formulario, ¿no? Hasta dar las indicaciones. Una vez que ustedes ya pongan las 5 respuestas, pueden también tener la oportunidad de ver el puntaje. Yo sé que nadie está aquí por puntaje, pero también algunas personas habían manifestado en las clases anteriores, ¿y cuánto me saqué? Me encantaría saber. Entonces les hemos dado este regalo, ustedes pueden ver su puntuación. Además de eso, también nuestros amigos, hermanos del Facebook tienen la oportunidad de participar con nosotros. Les voy a poner a ustedes también ya
el formulario de la misma manera. Pueden, ahora ya les he subido a ustedes, pueden apretar y enseguida les llevará al formulario. Tenemos 5 minutitos, por favor, para participar todos. Esto más que nada es para hacer que Danilo se recupere un poquito con su voz y luego continuamos con nuestras preguntas y respuestas. Así que por favor tienen 5 minutitos exagerando para contestar este formulario y saber cuánto se sacaron en esta hermosa reflexión que nos acaba de dar Danilo. Padre Lauren, Danilo, si desean, hasta mientras podemos seguir platicando, conversando. Claudia nos dice, Danilo, mil gracias, excelente explicación. Adrianita, muchas gracias también. Nos dio un mensaje que se actualiza. Muy bien. Hay gente que ya tiene la manito levantada. Janet, Ángela, ténganla, por favor, que luego les vamos a dar la oportunidad de preguntarle a Danilo. Padre Carlos Eduardo Betancourt también nos dice, gracias Danilo por la introducción a Daniel de forma tan contextualizada y situada en el hoy de nuestra cultura. Muy bien, ha estado bien atento el Padre Carlos Eduardo, ¿eh? Angelita, felicitaciones, excelente, le dice Gloria. Yo no sé, ¿ustedes están contestando el cuestionario o no? Están escribiendo. Pero déjanos concentrar. Ah, mira, yo 10 sobre 10. Ay, el padre no se vale. Judith, Olga, Miriam, todos están contentos. Fidelia, también excelente tema. Gloria, desde Colombia. Muy buena explicación de este libro. Muchas gracias. Felicidades. Yo no vi el cuestionario, Fanny. Nuevamente te lo voy a poner ahora. Ahí está. Desde Argentina. A ver cómo contestan los argentinos, a ver si se llevan la copa de Daniel. Mónica, ya 10 sobre 10, ella ya ha dado por lo que veo, 10 sobre 10. Muy bien, vamos a ver quién se lleva la copa. Nuestros amigos del Facebook también pueden hacerlo, ¿eh? Jueguen con nosotros. Participen. Y les voy avisando mientras siguen contestando. Estoy dudando. Yo tengo 2 juegos para la semana que viene. La semana que viene, el próximo domingo, otro profeta de la resistencia fue Abraham. Pero he pensado ponerles el juego de Daniel para fortalecer el estudio de hoy. Es muy profundo. Les voy a poner el de Daniel, ¿sí? Un crucigrama muy fácil con las citas, pero que les va a obligar a leer algo del libro de Daniel. ¿Sí? Y vamos a saltar el de Abraham, o dejaremos para otra ocasión. Esmerita, ¿no ves el cuestionario? Ahorita te mando por privado. Miren, hasta ese lujo nos damos. Ahí está, Rosita, lo mismo. Ahí te va el cuestionario. Apúrenle, que ya solo les queda 2 minutos, ¿eh? Tania, de Brasil, a lo mejor por eso no ganaron la copa, porque estaban ahí un tanto buscando el cuestionario. Piedad, no asoman las preguntas. Tienes que darle clic en donde te envío, ¿eh? Mira, la realidad de Daniel se parece mucho a la de Colombia, donde sufrimos tanto a los poderosos y la violencia de las armas. Así es, resistencia desde la cultura, valor del pueblo, la oración, la meditación. Qué bonito, Danilo, me ha encantado.
aunque no existe referencia, Pablo Richard, que tiene unos estudios muy bonitos de la apocalíptica en el Ribla, no sé, 17 o algo así. 7. ¿En él? En el 7. En el 7. En el Ribla 7. Sí, hay algunos documentos del Ribla que hay en varias revistas salen sobre Daniel. Y la apocalíptica, cómo se inicia, y más de 200, 300 años. Y un profesor nos decía, miles los libros apocalípticos, solo 2 entraron en el canon bíblico, pero la biblioteca de rollos apocalípticos que conserva la biblioteca del libro en Tel Aviv es muy grande. Listo, bueno, pues para hacer la primera vez vamos a dar por cerrado lo del cuestionario. Pero dinos algo, ¿has visto resultados? 65 personas apenas han contestado. Bueno. Bueno, 67 y así irán subiendo. Luego que terminemos el tema les voy a dejar abierto para que sigan repasando. Edith dice que no le llega el cuestionario. Tenían que estar atentos desde el primer mensaje que les envié. Pero está bien, no hay problema. Luego los vamos a mandar para que todos tengan, ¿ya? Listo. ¿Qué hacemos? ¿Inquietudes? ¿Preguntas a Danilo, aprovechando su presencia? Sí, déjenme compartir la pantalla, por favor, para ver el formulario. Y esas son unas preguntitas también, como para que nos ayude Danilo. 72 respuestas tenemos. Vamos a trabajar con esas 72. Voy a cerrar solo por un momento, luego les abro. Así que ahora ya las respuestas que envíen no van a entrar, ¿no? Luego les abro el cuestionario para que se diviertan más tardecito contestando. La primera pregunta, aunque ya no se vale, ¿verdad? Porque ahora va a dar Danilo las respuestas y van a ir conversando con Padre Lauren. La primera pregunta, ¿qué significa el nombre de Daniel? Lo dijo Danilo. Y lo dijeron ellos. ¿Sí? Mi juez es Dios, o Dios es mi juez. Y en el mensaje de invitación, solo Dios nos juzga. Y en el videíto que les compartí de mañana, que me lo mandó el padre Ariel, no hay que juzgar. ¿Se recuerdan? El joven de 24 años que apenas podía ver los colores y él era tan emocionado, ¿verdad? Qué bonito mensaje. Sí. Bueno, entonces el 64% de nuestra gente nos ha contestado de manera perfecta. La segunda inquietud, ¿con quién comenzó el género del apocalipsis? Qué bien, ¿no? Con las películas de Hollywood. Eso es reciente. Y con los jóvenes que matan gatos y hacen misas apocalípticas. No, ni con el libro de Juan. No, 200 años antes. Seguramente no con el libro de Daniel, pero es el que tenemos nosotros. El que tenemos. Ajá, y nuestra Sagrada Escritura. Muy bien, el 92% estaban muy atentos. La tercera inquietud, ¿cuál es la intención del género literario apocalíptico? Esto era la más importante y les pusimos para confundir eso de defensa de la sana doctrina. No, bueno, aunque algo sí, Daniel defendía la ley, o sea, que no está tan mal los que respondieron eso. Crear un sistema de impuestos. Claro, los que les gustan los impuestos se han equivocado porque no querían. Para generar miedo. ¡Qué bien te entendieron!
Danilo. Sí. No. 0%. Está muy bien, 0%, ni siquiera uno. Nadie se equivocó ahí. Nadie, qué éxito, Danilo. Bien. Ganaste la Copa de América. Esa estaba buena, esa estaba buena. Es para Esperanza. Esta pregunta creo que era la más importante. Veámosla. Sí, porque sí, normalmente el apocalipsis siempre dicen miedo, ¿no? Tener miedo a este mundo apocalíptico, pero no es. Oh, y en Muy la bien. cuenta sí se han caído un tantito, están como a medias. ¿Cuál es la forma de resistencia del profeta Daniel? Vamos diciendo, Daniel solo usa la oración para resistir al mal. Ahí Padre Lauren fue bien maléfico, no solo le... Danilo, yo te dije que iba a cambiar para hacer equivocarse a la gente, porque, claro, es correcta la A. La respuesta en cierta manera, sí. La equivocación está en la exclusividad, en el solo. Solo confiarse en la oración. Eso es el error. Mucho rezar, mucho calentar la banca y en cuanto salgo del templo de la oración, critico con mi lengua a todo Dios, a todo prójimo. No, la oración sola no vale. Ese es uno de los grandes peligros de la literatura apocalíptica, ¿no? Creer que solamente con la oración o dejemos ya, Dios verá cómo arregla porque total es el dueño de la historia, Él verá, ¿sí? Entonces uno cruzarse de brazos. No es esa, ¿no? La intención o la resistencia que propone Daniel. Pero mira, qué bien la sé. Nadie puso confiar en el poder de las armas, de los aviones de guerra, de las bombas que matan a niños y abuelos, como hicieron el occidente en Afganistán. Total, a los 20 años tienen que salir de allá y otra vez están los talibanes en el poder. ¡Wow! Mira, dejarla todo en manos del destino. Es lo mismo que la A, solo con la oración, solo con la bolita mágica. Cuidado, hermanas y hermanos. Mi abuelita decía algo así como rezando y con el mazo dando, algo así, pero lo que quería decir es que hay que rezar y trabajar. Claro, y mi mamá Blanquita, claro. Aquí, obras son amores y no buenas razones. Perdón que me olvidé de ponerles más grande y no me dicen nada. Yo te dije, no veo. Me olvidé. Gracias. Bueno, perdón. ¿Quiénes son los profetas que siguen el ejemplo de Daniel? ¡Wow! Miren. Los que buscan el reino de Dios y su justicia, bien alineados con el Evangelio de Mateo, ¿no? Sí. Mira, eso me gusta. Eso, la B me gusta. Esa la puse con malicia, porque hay hermanas y hermanos que son una delicia fuera de su familia, pero llegan a casa y son el terror. Bueno, les voy a habilitar para que sigan llenando. Ya son 75 respuestas. Sigan llenando. Voy a dejar de compartir pantalla. Y ahora sí vamos con las preguntitas. Janet, por favor, puedes ayudarnos con tu inquietud. Muchas gracias, Catita. Buenas noches con todos. Muchísimas gracias por la enseñanza, una enseñanza increíble, muy excelente. Le felicito a Danilo, muchísimas gracias. En el libro de Daniel, en el capítulo 3, hay algo muy bonito que son unas alabanzas a Dios.
que las hacen, según lo que antecede, se hacen 3 jóvenes que se encuentran en un lugar de juego. Eso, en el horno, es como un himno que ellos cantan. Eso, ¿en qué tiempo se le podría ubicar dentro de lo que usted nos ha indicado, por favor? Estamos hablando de la época de las persecuciones, porque como decíamos, en la época de Antíoco, él suprimió la religión judía, ¿sí? Y el libro de los Macabeos, por ejemplo, nos narra la historia de la madre y los 7 hijos que mueren por mantenerse firmes a la fe. Y esta experiencia que propone el libro de Daniel cuando son puestos en el fuego es por la misma situación, ¿no? Es la defensa de la fe. Ahora, el ambiente que propone no tanto está hablando de mueren por defender la religión, mueren ellos por no adorar a la estatua que ha mandado construir el rey. No es la estatua de un dios, sino es asimismo que se ha erigido él como un dios, y la mentalidad griega ya se propone esa idea de que el gobernante es Dios, tiene característica divina, y por lo tanto hay que tratarlo como divino, ¿sí? Algo que también los césares van después a tenerlo muy presente, y también hoy día hay muchos gobernantes que se creen que son los amos y dueños del mundo, y que si no hacen lo que yo digo, mueren. Entonces, esa es la protesta que está planteado ahí en el libro de Daniel. Ante esa propuesta de divinizarse la persona que tiene, nosotros confiamos en el verdadero Dios, y el verdadero Dios nos salva. Esa es la escena en que se da en el capítulo 3, y que como resultado de la intervención divina, los jóvenes cantan la grandeza de Dios en todas las situaciones. Danilo, muchas gracias. Sería tal vez que nosotros en tiempo de pruebas pudiéramos repetir esas alabanzas así como ellos lo hicieron, o está fuera de contexto de eso. No, está muy bien, usted puede repetirlo, eso es una oración, incluso se canta o se reza en los días domingos. En la liturgia de las horas está propuesto este himno, y se lo puede hacer, ¿sí? En época de pruebas y en época también de alegría, ¿por qué no? Una cosita que quisiera aclarar. Hay un peligro que en la época de Daniel y en la época de hoy también se sigue usando. Los opresores del pueblo, en este caso la cultura griega, Antíoco IV, etcétera, señalaban a los fieles judíos como idólatras. Daniel para el imperio era un idólatra, y las oraciones que hacían no tenían ningún valor, y la lucha era una lucha egoísta que buscaba el interés de una familia, la macabea. O sea, el imperio no es tonto, el imperio destruye a los líderes. Por eso estos líderes como Daniel tienen que ser muy fuertes, como dijo Danilo: oración, estudio, ayunos, cultura, familia, valorar a su pueblo. Yo me acordaba preparando para este domingo lo que ha sucedido en la televisión esta semana. ¿Cómo le han tratado? Que yo no le conozco, pero ese líder que le ha nombrado la Conalle, Isa creo que se llama. Madre mía, lo trataban con palabras soeces.
qué manera de indio sucio de K, no puedo repetir, pero ahí lo decían con todas las letras. Y yo escuché ahí, dije, ¿y qué dirán ellos? Y escuché a este señor Isa que sus hijitos le decían, papá, ¿por qué te llaman cabrón? Y el papá pues les tenía que explicar a sus hijos cómo destruye el imperio a los que no piensan como ellos. Es terrible. Bueno, ahí me callo. Que sigue hasta hoy. No es tan fácil, ¿eh? Solo, no. O sea, la cuestión es muy complicada. Sí. Sí, es verdad, hoy ya no estamos, digamos así, no estamos con una opresión militar que vaya o que también suprima la religión, pero es una opresión ideológica de una u otra manera que va minando la vida de las familias, que va minando a los verdaderos dirigentes, etcétera, ¿no? Y es necesario tener esas características de Daniel, ¿no? La sagacidad, el ser críticos ante la realidad. No podemos simplemente ver pasar las cosas, ¿no? Buenas noches. La voz, como hizo Daniel frente a la historia de Susana, ¿no? A mí me encantó la historia de Susana. Yali Ríos, le voy a dar la palabra a él porque hace rato lo tengo levantado la mano desde el primer minuto de la clase, así que por favor, buenas luego noches, será Kat. Pablo Barragán. Buenas noches, Kat, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas noches, Danilo. Pues gracias por esa magnífica enseñanza sobre el libro de Daniel. Pero me quedan dos inquietudes, ¿no, Danilo? ¿Podríamos definir el libro de Daniel que fue escrito por varios autores? La primera. Y la segunda podríamos definir que el libro de Daniel fue escrito en una época o en dos épocas. Ahí tengo esa cierta duda, gracias. A ver, Danilo, diles lo que dicen los grandes biblistas. El libro de Daniel no se sabe ni quién lo escribió, ni cuándo se escribió, no se sabe casi nada de los 300 años antes de Cristo. No, hay un vacío histórico tremendo. Lo que ha hecho Danilo es un esfuerzo por acercarnos a los 300 años antes de Cristo. No hagamos muchas preguntas exactas del libro de Daniel, porque es todo especulación. Ahí tenemos el texto. Y el texto es palabra de Dios, y el texto es riquísimo, y el texto hoy nos habla a nosotros, con la ayuda de Danilo, de esos elementos, ¿por qué escriben esos autores? Y seguramente son algunos, porque ya nos ha dicho idiomas diferentes, lugares, épocas, es riquísimo. Por lo tanto, fechas, autor, no lo sabemos. Habrá que preguntar en el cielo. Yo creo que allá está Daniel. Oye, Daniel, ¿tú escribiste esto? No, pero es bonito. No sé quién lo escribiría, nos dirá Daniel. O llamará a sus compañeros. A ver, vengan todos los rabinos. Y se juntarán unos 100, 200, todos los que participaron. Y ya les preguntaremos a esos 200 quién escribió, qué partes. Y bueno, pero no sabemos, el redactor final cambió mucho lo que nosotros escribimos, pero está bonito, es hermoso. Pues algo así ha de ser. Pues vamos a continuar con la pregunta. María del Rocío Argüello, por favor, si nos compartes tu inquietud. ¿Se fue? Muy buenas tardes, padre. Buenas tardes a todos y gracias, muy bonito. Y sobre todo con mucha sabiduría. Bueno, mi pregunta es la siguiente.
Cuando Daniel empieza a vivir esa fe viva, esa confianza tan grande en Dios, a entregarse, entiendo yo, ¿no? Completamente a Dios, ¿eso lo hace desde su niñez o a través, según se lo lee en el libro y según la explicación, a través de haber adquirido el conocimiento a través de, como decía el padre, de los estudios y a través de la experiencia de su pueblo, o ya vino con él esa experiencia? Porque yo entiendo que cada palabra de Dios lo que a nosotros nos trae es un mensaje de vida. Ahora, hay que tener muy claro que las cosas no nacen de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta el punto de la educación en la familia, la experiencia que haya tenido la persona en la familia, los valores que recibieron en la familia. Es verdad que el texto no nos menciona casi nada, pero habla unas cosas, dice, busquen jóvenes de buena familia, habla indicando el texto, ¿no? Entonces, vamos a suponer ahí que hay una fuerte formación en la familia y una fuerte formación en la cultura, especialmente, ¿no? Y eso va también a mirar la experiencia que él va dando, porque es verdad, hoy día uno puede tener una fuerte formación, una fuerte dosis, la familia comparte muchas tradiciones, etcétera, pero si yo no amo, si no hay esa experiencia de amor y de toma de conciencia del valor de mi cultura, yo simplemente la reniego. Entonces va a surgir mucho la experiencia que yo después voy dando a aquellas bases que adquirí en la familia, en la educación, en los estudios, etcétera, etcétera. Siempre va a estar después la experiencia de encuentro. Por eso decíamos, el discernimiento que va teniendo la persona. Uno a la larga tiene que tomar decisiones y ahí es donde va a pesar la carga que yo hice y el proceso de ir uniendo todas las cosas y dando una opción en la vida. Gracias. Otra cosita, nosotros tenemos con este libro de Daniel, por ejemplo, hay personas, como decía también el padre, yo igual estoy en un grupo, pero simplemente solo orando, adquiero experiencia, adquiero sabiduría. Eso es algo que no existe, me parece a mí. No, es lo que decíamos, ¿no? Y ese es uno de los grandes peligros también que puede tener la fe, ¿no? O sea, una fe intimista o una fe limitada única y exclusivamente al mundo de la oración, sin una acción, no funciona, ¿no? Es necesario siempre las dos piernas, digamos. No solo oración, ni solo acción, porque no se trata de solamente actuar, hacer, si yo no alimento esa acción o no le encuentro sentido a la acción. Y tampoco es que yo solo oro y no traduzco en acción concreta aquel encuentro personal o íntimo que yo tenga con Dios. En la medida en que mi oración es verdadera, yo voy a producir una acción concreta, ¿sí? Una acción concreta. No se trata tanto de obras grandísimas, sino desde las cosas pequeñas de la vida y cotidianas de la vida. ¿Sí? Gracias, siempre muy amable. Las dos cosas. Sí, muy bien. Luchito desde Cuenca, por favor, me parece que compártenos tu pregunta, Luchito. Luis Barros. Ya, buenas tardes. Bonita, bien explícita realmente su charlita de esta tarde. Adentro. Me nació una inquietudcita entre orar y todo eso. Y bueno, me vino este rato la idea. Al mirar la cruz, entonces estoy la parte vertical, como decir, la oración y lo horizontal. Bueno, debo actuar. Pero mi inquietud es en esta conversión del rey Nabucodonosor. Mediante, entonces, ¿qué hubo ahí? Lo que hizo Daniel, ¿no es cierto? Porque yo estaba metidito en que orar y orar. Esta inquietudcita. Muchísimas gracias. Lo radical del mensaje del libro de Daniel es que la espiritualidad es la que cambia. Una espiritualidad no solamente intimista o una espiritualidad que
que no tenga acción no va a generar cambio en los demás. Pero una espiritualidad muy férrea va a generar cambio en los opresores. Sí, a la larga es la misma situación que pasa con Pablo. Saulo persigue a los creyentes, pero ¿qué es lo que le hace cambiar a Saulo? Sí, no es solo el encuentro divino que va a tener con Saulo, es mirar la experiencia que van teniendo los cristianos a los cuales él persigue. ¿Sí? Y al ver ese actuar y esa forma como responden ante la persecución, él tiene un choque y dice, a ver, ¿no estaré yo equivocado a la larga? Al mirar la reacción y la forma de comportarse de las personas, ¿sí? Entonces lo que propone Daniel, ¿no? A la larga, las personas opresoras, a la larga sí se dan cuenta que están haciendo un daño y pueden generar un cambio. El testimonio, ¿verdad? Es verdad. Listo, no tengo más preguntas en el chat, tampoco tengo en el Facebook, miremos por última vez, ¿no? Tampoco están. Entonces, podemos ya dar por terminada. No sé si Adrianita Galarza nos ayuda con la oración final, por favor. ¿Y la despedida del Facebook? ¿Después de la oración o ahora? Ahora. Listo. Amigos del Facebook, sean ustedes bastante enriquecidos con todo lo que nos ha dado Daniel. Recuerden que Él es Hijo de Dios actuando aquí y ahora y nos ha dado unos muy buenos elementos para tener resistencia frente a todo lo que vivimos. Los esperamos el siguiente domingo. Vamos a ir un poquito más mejorando todo esto del cuestionario para que ustedes también integren esta manera de participar con nosotros. Muchas bendiciones y como dice un amigo hermano nuestro, Boris Tovar, sean felices.